7:20 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Les anunciamos de inmediato un diálogo con el viceministro de Gobierno, doctor Mario Kubi. Luego tendremos pendiente un panel precisamente sobre el juicio político al presidente de la República. Doctor Mario Kubi, ¿cómo se va a enfrentar este juicio en las condiciones que se han planteado? Incluso con el dictamen de la Corte Constitucional que redujo al supuesto delito de peculado. ¿Cómo demostrarle al país que lo que han hecho los asambleístas no tiene sustento para señalar al presidente de la República, incluso en un planteamiento que la propia Corte Constitucional, con debilidad, le exhorta a los asambleístas y a los órganos de la Asamblea Nacional a que en el futuro procedan con más prolijidad en la presentación y tramitación de juicios políticos? Muy buen día, doctor Kubi. Muy buenos días también a todos los que escuchan el programa. Bueno, en primer lugar, creo que es importante que la ciudadanía reflexione y conozca respecto del actuar de la Asamblea Nacional. Sí, primero tuvimos casi 40 días en que se estableció una comisión ad hoc, es decir, a dedo, básicamente específica, porque hay que entender que en la Asamblea Nacional existe la Comisión de Fiscalización y la Comisión de Justicia, donde naturalmente deben manejarse cosas como el juicio político. Pero no, quisieron hacer una comisión específica para sus intereses, donde pusieron asambleístas todos de su línea ideológica, no que representaran a todas las bancadas y partidos de la Asamblea. Con eso, iniciaron una especie de cacería de brujas que les duró casi 40 días, en la que faltando solo 48 horas para que termine, como se dieron cuenta de la burrada que estaban cometiendo cuando trataban de acusar al presidente de traición a la patria, y se enteraron porque por redes sociales varios abogados expertos se lo dijeron, si no capaz que sacaban lo mismo, cambiaron totalmente el proceso de acusación y pasaron de traición a la patria a delitos contra la administración pública por omisión, cometiendo otra vez una barbaridad jurídica. Emiten un informe que firman 104 asambleístas, un informe con cero valor legal, un informe con cero consecuencias jurídicas o políticas formales. Tanto así que a los 3 o 4 días de haberlo firmado, la mayoría de asambleístas se hacían los locos respecto a lo que habían firmado y empezaron un nuevo proceso de solicitud de juicio político. Para no cansarlo y entrar a la pregunta de fondo, pasaron casi 2 semanas más, es decir, llegaron casi a 60 días para seguir tratando de encontrar cómo pegar las cosas. Yo le decía así como que cogían un poco de temas de derecho penal, unos cuantos de derecho constitucional, un invento político narrativo, metieron en una licuadora y sacaron una reverenda barbaridad que finalmente poco tiene que ver con el informe que esos 104 irresponsables firmaron. Entonces, sale la solicitud de juicio político que ya solo firmaron 59, y es importante, de 104 a 59 en menos de 2 semanas. En esta solicitud, que entra al Consejo de Administración Legislativa, al CAL, el día 20 de marzo, y ya queda aprobada. Pero resulta que también algunos abogados constitucionalistas le dieron palo a los señores porque habían puesto los artículos del Código Integral Penal que ya no estaban vigentes. Ese es el nivel de los asambleístas que intentan, además con poca seriedad claramente, acusar a un presidente de la República honesto. Establecen artículos que ya no se encuentran vigentes, es decir, del Código Penal anterior que ellos mismos reformaron. Al día siguiente, resulta que decidieron reconsiderar su decisión y por lo tanto mandaron a completar y a corregir a los asambleístas y unos cuantos días después mandan. Como 6 errores en el proceso, una barbaridad. Llega a la Corte Constitucional, pasó por el dictamen de la Teresa Núquez, que no logró mayoría, va luego con el juez Ortiz y el juez Lozada, finalmente ese fallo encuentra mayoría y esto ya es importante, digamos, en lo jurídico para conversar la parte sobre la defensa. Existieron 3 cargos que los asambleístas plantearon contra el presidente de la República. Ojo, esos 3, muy poco tiene que ver el informe majadero que hicieron inicialmente. La Corte Constitucional dice que el primero por concusión no va, es completamente inadmisible. Es
incluso vergonzoso, porque la Corte Constitucional llama la atención a los asambleístas por la falta de prolijidad y la falta de cumplimiento de procedimiento dentro de el proceso de solicitud de juicio político. Luego, sobre el segundo cargo, la Corte también dice, no hay ni siquiera un nexo causal, un hilo conductor o hechos mínimamente viables. Es decir, 2 de 3 cargos que la Corte establece, del que la solicitud de la Asamblea Nacional establece, la Corte dice, ni siquiera puedo analizarlos. Ese es el nivel de seriedad con el que la Asamblea Nacional, luego de gastarse 60 días de salarios de asambleístas haciendo un show, provocan. Por otro lado, los asambleístas también habían exigido que el presidente de la República no pueda utilizar el mecanismo de la muerte cruzada mientras estaba en un juicio político, cosa que no está ni en la Constitución, ni en la ley, ni en la jurisprudencia, ni en la doctrina. Y la Corte Constitucional bien le ha dicho, tanto en el fallo de mayoría como en los votos salvados, en resumidas cuentas, que no deben pronunciarse al respecto y que en todo caso, mientras se cumpla una de las 3 causales que está prevista en la Constitución, sobre todo la segunda, que creo que ningún ecuatoriano va a dudar, que es bloquear de manera constante el plan de desarrollo y de gobierno por parte de la Asamblea Nacional, puede el presidente de la República, mediante decreto legal y constitucionalmente, declarar la muerte cruzada. Firma el decreto y se van a la casa. Y eso puede ser incluso, doctor Kubi, durante el desarrollo del juicio político al que el presidente va a afrontar en la Asamblea Nacional. ¿Hay alguna disposición, explíquele al país, hay alguna disposición que diga que durante un juicio político el presidente no puede decretar la muerte cruzada? Ninguna. El presidente de la República puede, el día que a él le corresponda, o además a él es el único al que le corresponde decidirlo, cuando él considere necesario o pertinente, siempre y cuando se cumpla una de las causales previstas, firmar el decreto, y en las causales segunda y tercera, en este momento para mencionar una, es cuando la Asamblea de manera reiterada ha bloqueado el plan de gobierno, que me parece que es bastante obvio, ¿no? La reforma laboral, la ley de inversiones, las reformas económicas, todo lo ha bloqueado la Asamblea. Puede el presidente firmar y se van a la casa. Ni siquiera requiere de control constitucional y eso lo ha ratificado la Corte Constitucional también en este fallo. Es importante que lo sepan. Y finalmente, en la tercera causa, que es un presunto peculado, la Corte, y me voy a permitir leer, le soy muy honesto, yo respeto a la Corte Constitucional y a sus magistrados y respetaremos como demócratas que somos del fallo, pero no puedo dejar de mostrar mi sorpresa y mi molestia como abogado, porque hay 2 elementos que la Corte parece que por concepciones más bien políticas o por su visión respecto de lo que quieren que suceda a nivel de control constitucional y de control político desde la Asamblea al presidente, han estirado en exceso su capacidad de olvidarse de la importancia del proceso en el derecho. Y es que, primero, respecto del fondo, y esto me voy a permitir leerlo, la parte final y la resolutiva sobre el tercer cargo, el presidente dice, luce en general mínimamente verosímil la red de inferencias fácticas en lo que respecta específicamente a la verosimilitud mínima de la participación del presidente de la República en los hechos acusados, a diferencia de lo que ocurre con los cargos anteriores, donde no se encuentran donde se encuentran hechos manifiestamente falsos o imposibles. En este encontramos mínima verosimilitud. Es decir, por inferencias fácticas, es decir, conexiones de ideas de hechos, existe para los jueces de la Corte una mínima verosimilitud, algo que parece ser que sí podría ser verdad. ¿Eso es suficiente? ¿Una injerencia de hechos mínimamente que parece que suena para hacer responsable a un presidente de la República? Que, y ojo, hay un elemento adicional y ahora sí entro al fondo, al terminar esta parte en procesal. La propia Corte establece que se identificaron irregularidades en el proceso. Por ejemplo, que no hay la resolución del 20 de marzo donde inicialmente el CAL aceptó la solicitud de juicio político. Por ejemplo, que se incumplieron ciertos plazos de la Asamblea Nacional. Pero la Corte ha decidido, en pocas palabras, que como existe
un principio que establece que por formalidad no se debe sacrificar justicia, entonces se pasan por encima el proceso. Y este es un debate quizás más académico y formal entre abogados, pero me parece bastante grave, y aquí lo digo más como abogado que como viceministro, parece bastante grave que la Corte más alta del país permita que la Asamblea Nacional se pase por encima todo tipo de procedimiento por hechos mínimamente verosímiles que son conectados por simplemente ideas de un grupo de asambleístas. Y lo digo de verdad con tristeza, más allá del momento inmediato con el gobierno nacional, y que ya ha planteado la defensa inmediatamente, porque es preocupante que se siente un precedente en el que si 46 asambleístas se reúnen y firman y se inventan unos hechos que quedan mínimamente verosímiles, pueden condicionar a cualquier presidente en el futuro. Me parece bastante grave desde la estructura democrática de un país. Pero en todo caso, vamos ahora sí al fondo. El único cargo mínimamente verosímil según la Corte que permiten pasar a la Asamblea es el de supuesto peculado por unos contratos de Flopec. Y aquí viene lo más ridículo de todo. Usted sabe que el contrato por el cual se maneja este proceso es firmado en el 2018. Después tiene una adenda o una reforma en el 2020. Cuando el presidente Lasso no era presidente, no era ni siquiera funcionario público. De eso se hace un examen especial de Contraloría. Ese examen especial de Contraloría tampoco determina responsabilidad penal alguna. Solo establece recomendaciones técnicas respecto de cómo puede manejarse mejor el contrato y el tipo de negocio que manejaba Flopec. Entonces, la verdad, insisto, nosotros respetamos el fallo de la Corte porque nos corresponde en democracia y en separación de poderes, pero jurídicamente no entendemos hacia dónde va. Y ahora la Asamblea Nacional, veamos de esa comisión de fiscalización qué es lo que va a defender o plantear, porque es sobre un contrato y unos hechos que se dieron antes de que el presidente Lasso sea presidente de la República. Ahora, a propósito de lo que usted señalaba sobre el fallo de la Corte Constitucional, la Corte de manera reiterada observa, le exhorta a que hagan bien las cosas, que lo hicieron mal, incluso recomiendan que la fiscalización y control político, esto está en la página 40, esta atribución de la fiscalización bajo ningún concepto pueda ser usada sin la rigurosidad debida por parte de las y los asambleístas. Les está advirtiendo que sean serios, que sean responsables, que no hagan lo que hicieron para este juicio de manera previa, pero hasta allí va. Lo reta, les dice, hicieron mal, se equivocaron en proceso, no lo vuelvan a hacer, pero vaya nomás, háganlo. Créame, y por eso insisto, no quiero hacer aquí una especie de crítica general a la Corte, porque además no se gana mucho como país en este momento, ¿no? Ya está el fallo. Pero realmente sí me parece grave, muy grave, y poco serio por parte de los magistrados que votaron por parte de mayoría, porque hay 3 votos salvados, valga reconocerlo, que dicen: hay errores procesales, hay falta de seriedad en la construcción, hay plazos incumplidos, les llama la atención y dice: háganlo bien, no hagan de esta forma, pero se aprueba nomás. Entonces, es un mensaje terrible para el derecho ecuatoriano y para los abogados. Antes de ser viceministro era decano de una facultad de Derecho, y créame, me avergüenza tener que luego ir a enseñar a los estudiantes un fallo que dice: hicieron mal, pero hagan nomás. Para concluir, le agradecemos al señor viceministro, doctor Kubi, ¿qué expectativa tienen? ¿Van a convencer a la Asamblea, al país, con la verdad del presidente? No, por supuesto que sí. Nosotros trabajamos con la verdad y con el derecho, y nos dedicaremos durante los próximos días a defender eso, la verdad, y es que el presidente de la República no tiene nada que ver en esto. De nuevo, ni siquiera era presidente de la República o funcionario público cuando esto sucedió. Demostrar además que existe pues un informe, y esto es lo peor de todo en este proceso, existe un informe de la propia asambleísta Mireya Pazmiño en la Asamblea Nacional, firmado y presentado, donde establece que este contrato de Flopec no era perjudicial para el país y que no debía terminárselo y que debía continuarse con ese contrato. Entonces, la verdad es impresionante la falta de fundamentos que demostraremos todos los días mediante hechos, mediante la verdad y mediante el ejercicio del derecho en defensa del señor presidente de la República. Bien, al viceministro de Gobierno, doctor Mario Kubi, gracias por atender a la revista de Opinión Democracia. Muy buen día.
A usted, Miguel, muchísimas gracias y siempre a las órdenes. Un excelente día. Muy amable, 7:35 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Vamos a una pausa publicitaria y ya volvemos con la constitucionalista doctora Pamela Aguirre y el exasambleísta, el doctor Fabricio Villamar, precisamente para hablar sobre los argumentos de este juicio político al presidente de la República.